Hola a todos, hola, 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 gracias, hola, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de su programa con el consumidor, a través de estas redes sociales del programa con el consumidor en Instagram y en Facebook. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestros días y de nuestras tardes, a través, como dijimos, de estas interacciones que hacemos diario, a través de estas redes sociales de Instagram y de Facebook. También a través de nuestro canal matriz Telesistema, Canal 11, donde siempre tenemos diariamente de 9 a 10 de la mañana nuestro programa con el consumidor. Gracias a todos. Inmediatamente hoy anuncio el invitado que tenemos en estas conversaciones y es el experto en carnes y en conservación de alimentos, Daniel Acosta. Nos acompañará en el día de hoy y tenemos el gran placer de compartir con él, de hablar con él sobre las carnes, conservación de carnes y todos estos procesos que tenemos que aprender para manejar y sacar el mejor provecho a nuestra alimentación y a lo que comemos. Así es que de verdad que gracias a todos los que nos siguen y ojalá que puedan aprender como siempre de nuestro amigo Daniel Acosta y de todos los invitados que tenemos en el programa con respecto a estos temas de conservación de alimentos y sacar el mejor provecho de ellos. Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Ahí, exacto, te iba a decir que te echaras para atrás un poquito. Estabas a media asta. Estaba así a media asta ahí, pero bueno, ya está. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, hermano, muy bien. Y feliz de estar de nuevo contigo. Sí. Y con nuestro público. Claro, gracias. Temas que son de interés realmente, porque muchas veces se crean confusiones con cosas que son simples y cotidianas. Sí, sí, lo más importante. Aprovechando, viviendo en esta situación, sí. Es un momento muy bueno para ver cosas. Así es, aprender cosas nuevas y hablar de carnes, de alimentos y de cosas que hoy día es de lo que más estamos viendo eso en nuestras casas. Sí. Sí. Se está comiendo mucho. Sí, se está comiendo mucho y hoy la ONU sacó una noticia de que esperan una hambruna desproporcionada en el futuro próximo, o sea que va a haber problema de suministro alimentario a nivel global. Sí. Pero tengamos fe en Dios que nosotros tenemos todo el potencial aquí y que nuestros productores y nuestros políticos vean la oportunidad para comenzar a producir y exportar como podemos y explotar todo el potencial exportador que tiene la República. Así es, hermano. E innovar, que es donde tenemos que poner esfuerzo. Bueno, ojalá que sí, porque de verdad que tenemos como te decía, tenemos todo el potencial para hacerlo. Tenemos el clima, tenemos el espacio, tenemos los profesionales. Yo creo que es un tema de voluntad que necesitamos. Daniel, mira, vamos a hablar de las carnes, pero de estas carnes que estamos utilizando hoy día, pues sabes que están muy de moda las dietas, ¿no? Está la dieta, la keto, la dieta vegana. Y háblame un poquito, primero tú que conoces estas dietas, ¿cuál es la diferencia entre la dieta keto, qué es una dieta keto y qué es una dieta vegana? Bueno, vamos por parte, como ya el por parte, como diría Jack. Mira, cuando hablamos de una dieta keto o una dieta que es muy parecida a la dieta paleo, que es la dieta presumiblemente se comía en el Paleolítico, sí. Y la teoría dice que a pesar del tiempo que ha pasado, nuestra información genética, nuestra codificación genética no ha mutado tanto. Entonces, cargamos esa información de nuestros ancestros que vivían en el Paleolítico. Okay. Ahora bien, ¿qué pasó? Hace 4 millones de años atrás, el hombre comenzaba su vida en el Cuerno de África. Y en esa zona
había básicamente eran vegetales y pequeños insectos, no comían grandes cantidades de carne. Luego vino un cambio climático que afectó toda esa área y tuvieron que moverse hacia el centro del África. Y allí entonces tuvieron que adaptarse y cambiar su nutrición. Dejaron de comer tantas hierbas, necesitaban más proteína que no se los daba ese medio. Entonces, la fuente de proteína que consiguieron fue la carne. Y allí comienza entonces todo el proceso, incorporar carne, incorporar proteína de alta calidad, incorporar grasas, colesterol, y todo esto va cambiando la estructura del cerebro, y viene el desarrollo del cerebro, el desarrollo cognitivo. Hoy en día, también el aporte del colesterol para la producción de hormonas y enzimas. Toda la bioquímica se fue modificando, porque ahora tenía una dieta mucho más rica en cuanto a proteína, en cuanto a vitamina del complejo B, que no está en vegetales. Algunos dicen que en el trigo te encuentras suficiente vitamina B, pero se ha demostrado que no es lo suficiente. Entonces, una corriente nueva, moderna, invita a las personas a ¿por qué no volvemos? Ya que tenemos información. Sí. Como tenemos esa información tan fresca en nuestros genes, sí. ¿Por qué no volvemos a comer, a alimentarnos como era en el Paleolítico? Y ahí surgió todo esto de nuevo. Incluso hay un profesor de Harvard, que él es profesor de nutrición paleolítica, sí. Y él dice, en el Paleolítico el hombre andaba descalzo, ¿por qué hay que andar con zapatos? Hasta ese extremo. Entonces, los extremos no son buenos. Aquí hay una dieta muy rica en calorías de grasa animal, mucha proteína, complementado con vegetales. No hay, ¿qué cosa buena tiene? No hay muchos alimentos procesados ni superprocesados. O sea, tienen su aspecto bueno. Y tienen su parte positiva, ¿no? Entra en conflicto un tema, digamos, es un tema ético. ¿Y qué? ¿Te está llamando? Ahí sí. Perdón, es una llamada que está entrando y está interrumpiendo, pero bueno, sí. Es de Europa, pero está bien, ya lo veremos. Hay un tema que ahora se ha puesto y es el tema ético y medioambiental, ¿no? La relación del consumo de la carne y de ese tipo de dieta, mantener una dieta basada en la producción animal intensiva con el cambio climático, cómo afecta al medio ambiente. Entonces, del otro lado, tenemos una dieta vegana donde básicamente se plantea comer productos que sean solamente vegetales. Okay. Y nada más. Y ni siquiera procesado. Bien. Pero ¿qué sucede? Que la base de todo esto es fundamentado, el veganismo es fundamentado en la protección animal. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, es más la protección animal que los nutrientes o la parte benéfica a la salud del ser humano. Sí, la médula básica del veganismo es la protección animal. No se consume ningún tipo de derivado animal. Por ejemplo, el vegetariano puede ser selectivo
Hay un vegetarianismo selectivo que consume su poco de leche, que consume huevo o consume pescado. Entonces, hay una cierta selectividad hacia algunas cosas. Ahora, y no consume animales de granja de tamaño mayor. Por respeto a los animales, básicamente, y porque considera que los ciclos de producción, la forma de producir los animales hoy es maltratante y que no va de acuerdo con la naturaleza misma, ¿no? Bueno, pero su nombre dice, son animales de granja. Exacto. O sea, como tal, son animales que están criados para eso. No sé, con todo el respeto que me merecen los vegetarianos y los veganos y todo. Exacto. Porque hay en ese tema, obviamente va a depender de quién lo vea y el fanatismo o el conocimiento. A veces uno habla de fanatismo porque el tema de por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco que están dentro de estas dietas de vegetarianos, de los veganos, de los keto y demás, que más que una dieta es como una logia, es como una religión, o sea, y ven a los demás, a los que no somos así, lo ven como si fuésemos bichos raros. Y la realidad es que yo creo que todos los extremos hacen daño, como tú bien decías. Yo creo que hay que balancear y esa parte es importante. Pero vemos que dentro de estas dietas hay sustitutos de las carnes. Sí. Por ejemplo, carnes de soya y este tipo de cosas. Habla un poquito de esto. Tú que eres amante de las carnes, de un buen corte, háblame de un corte de carne de soya. Vamos a ver. ¿Qué se ha tratado con todo esto? Mira, se ha tratado de simular, es que raya muchas veces, raya hasta, no sé, lo irónico. Porque si tú estás en contra del consumo de la carne, no me pidas una cosa que sepa carne, que huela como carne, con la textura de la carne, el olor de la carne, el sabor de la carne, pero que no sea carne. Sí. Entonces, es irónico. Claro. O sea, lo encuentro como... Entonces, el problema no es la carne. Pero ahí volvemos, Daniel, tal vez al origen de las dietas. Por ejemplo, de la keto y la vegana, que tal vez es la conservación de los animales, ¿no? Entonces, ellos entenderán, bueno, es bueno el sabor, pero yo no quiero que se muera. Entonces, supongo que ellos te alegarán, tendrán ese alegato dentro de ese proceso. Pero, mira, sí, y uno de los alegatos que se dice es que animal no come animal, o sea, lo come por necesidad, y sí. Yo una vez me tocó presenciar un rito halal. Halal es el proceso en que, de los musulmanes, es muy similar al hebreo, y durante ese proceso, la persona se acerca al animal que está aturdido, y le dice al oído, le pide permiso, le dice, te sacrifico, no porque tengo nada contra ti, es porque necesito alimentarte. Te pido el permiso para alimentarme de ti, para integrarte a mí. Y eso a mí se me pararon los pelitos, porque lo vi como, wow, te pido permiso. Imagínate qué sensación de respeto por una vida que vas a tomar para alimentarte. Está dentro de la cadena alimenticia, que no es como lo hace una fiera que ataca una manada y desgarra al primero que agarra, sino que te pido perdón, te pido permiso, y entonces hago lo que hago, me alimento de ti, te integro a mí, porque tú vas a ser, soy lo que como, te voy a integrar a mí. Entonces, hay muchas cosas que se van de fanatismo, y lo que separa al hombre, lo que divide, no es sano. Porque yo tengo amigos, y tuve amigos veganos full. Sí. Y venían a casa y bueno, yo tenía que hacerme en 4.
para compartir, ¿no? Y porque muchas veces me tocó ver reacciones como wow, eso te va a comer. Y yo le digo, mira, es que yo no pongo cara porque te comas una lechuga. ¿Es verdad? Yo también me la como. Entonces, cuando te separa del otro, cuando hay separación ya no hay amor, o sea, ya no hay, entra de todo, entra el ego, entra todo. Yo te voy a decir algo, Daniel, ahí ahora que mientras tú comentas el tema de la relación simbiótica, tal vez, es decir, entre nosotros con los seres, con los animales que nos alimentamos y ese permiso y esa cosa, yo por momentos me ha pasado por la cabeza entrar a alejarme de las carnes, pero no es por el sabor, porque me gusta mucho, sino más bien por el proceso de sacrificio que vemos a veces en algunos animales que da mucha pena. Me acuerdo de eso porque, bueno, una de las seguidoras, Espinal, dice aquí, si fuese así, no me lo como nunca, termino dando gritos delante de un pollo, dice ella. O sea, si tuviera una lechuga cuando la cortas. Si tuviera que pedirle, sí, pero por ejemplo en el caso, la lechuga no gime nada, pero cuando tú ves, y yo creo que eso lo comentamos en algún momento, y yo creo que toquemos esa parte, siempre es bueno hablarla, de la forma en que se sacrifican los animales de carne, ¿no? Y lo que puede afectar eso, también la calidad de la carne, que tú hablabas de todo el proceso que pudiera afectar, pero yo te comentaba que una vez estuve en una zona donde detrás de donde me estaba quedando había un matadero de cerdo, pero un matadero de esos rudimentarios, de eso y la realidad es que el que ha oído matar a un cerdo de esa manera, cruel, a palos, como lo matan a veces y cosas, no se lo come y se lo quita al tipo, porque es un animal que llora, o sea, es casi un ser humano. Y el cerdo, le voy a decir una cosa, el cerdo, de los animales que existen en nuestro medio ambiente, el cerdo es el más parecido al ser humano, con los órganos. Ahí se ha hecho trasplante de piel, se utiliza el corazón del cerdo, el que más se parece al nuestro, o sea, hay mucha relación con esto. Sí. Pero a la hora de ver un cerdo, o sea, la forma que yo escuché, realmente afecta. A mí me afectó, sinceramente, me afectó escuchar esto. Entonces, yo supongo que esa relación es importante que la hablemos, de esa conexión que debe tener. Nosotros entender que ellos están ahí para abastecernos, pero verlo para hacerlo de una manera con respeto y con valoración y no tan cruel, digo yo, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es educar. Especialmente a productores y procesadores, especialmente a aquellos que son, que no tienen una formación en el manejo de carnes ni en la producción de carne. Producir carne es algo noble, porque cuando tú alimentas a otro, cuando tú creas medios de alimentación para otro, es lo más noble. Es lo primero que hace tu madre cuando tú naces. Es lo que establece el primer vínculo. Mientras exista, decía el otro día, mientras exista una persona en el planeta, va a tener que comer. Necesita comer. Entonces, tanto la producción de alimentos, independientemente carne o no, carne, huevo, vegetales, los básicos, es algo muy noble que debe hacerse con mucho respeto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo en mi casa, en mi balcón, yo tengo, como me gusta cocinar, yo tengo, por ejemplo, una mata de romero bastante grande. Y cuando yo voy a cortar una rama, yo le digo, mi negro, permiso. Yo necesito una ramita tuya para condimentar una carne que me va a quedar sabrosísima. Y quiero que tú te integres a esa fiesta de sabor de la que vamos a disfrutar.
Y tú eres parte fundamental. O sea que cuando tú vas al supermercado y dura 3 horas. No, porque esa está cortada. Esa está cortada. La compra tuya debe ser como de una semana. Mira, sopita. No, sopita de mi vida. No, porque no uso sopita. Ahí está la cosa, mira. Claro. ¿Por qué no uso sopita? Es una condimentación que es muy trabajada, tiene mucho glutamato, que es un alergeno, tiene también grasas. No lo recomendamos. Y sales, y yo particularmente en mi casa no se usa. Tú sabes que ellos, muchas de las empresas de estas fabricantes de las famosas sopitas, se han acercado a nosotros para anunciarse en el programa. Y nosotros hemos dicho que no. Porque no creemos en la sopita. La sopita realmente no es. Y más en un país como el nuestro, Daniel, donde en cualquier tarrito tú siembras que orégano, que verdura. O sea, tú haces un vivero en un tarrito hasta de lata de aceite, de esa Sí, efectivamente. Y yo invito a la gente que haga su huerto, su pequeño huerto. Lo puede tener en un espacio muy reducido. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un balcón pequeño donde tengo romero, tengo menta, tengo albahaca y hay tomillo. Entonces, me sirvo de ahí. Están en tarro. Claro. Ya, podemos suplirnos y disfrutarlo porque no hay nada más chulo que tú consumir productos frescos. Y cosechar, a mí me gusta, o sea, sembrar y cosechar. No hay una cosa, óyeme, hasta ¿cómo lo valoras? Óyeme, hasta el sabor del fruto es diferente. Tú dices, no. Y tú te comes algo de otra persona, de otro, no, es que no saben los míos. Pero es otra cosa. Sí, mira, yo tuve, por ejemplo, cítricos, naranja, mandarina, en tarro, que florecieron y daban fruto. Sí. Una mandarina. Y para mí eran 6 mandarinas pequeñas que daba, pero súper sabrosa. Y para mí eran las mejores mandarinas de la bolita del mundo. Sí. Porque la vi crecer, vi salir la flor, la vi crecer, desarrollarse. Y yo invito a la gente que vuelva otra vez a tener su pequeño huerto en casa. Es muy fácil. Con pequeños tarros, con frascos, puedes hacer tu vivero pequeño. Sí. Pero bueno, volviendo a donde estábamos, sí. El proceso de sacrificio de un animal debe hacerse con respeto. Existe desde hace mucho tiempo un decálogo de cómo se debe hacer, de cómo se debe respetar, de cómo hacerlo, respetando el animal, ¿no? Sin produciendo el menor dolor posible. Y esto tiene 2 cosas. Uno es un aspecto humanitario y el otro es un aspecto tecnológico. ¿Esto por qué? Porque cuando tú estresas a un animal, la composición de la composición de la carne se modifica, se acidifica. ¿Por qué? Porque se consume mayor cantidad de principios energéticos de lo que tiene y eso va a modificar el pH de la. Y es verdad que se contrae, Daniel, el animal, o sea, cuando el sacrificio del animal, ¿verdad? Es de una manera, la carne se pone más dura o tiende. Creo que tú mismo me lo habías explicado en algún momento, que no es lo mismo un animal que muere o que es sacrificado de una manera óptima a un animal que es matado a palos. Sí, es así. Ambos van a pasar por un proceso bioquímico. Es un proceso bioquímico que se da para llegar luego a convertir ese músculo en carne. Porque hasta ahora tú tienes músculo. O sea, durante tu sacrificio, la próxima, hasta que no pase esa contracción, porque el músculo se contrae. Imagínate que está constituida por unas fibras que se entrelazan. Entonces, cuando al momento del deceso,
hay un consumo de energía violento que contrae. Luego necesita que por la producción del ácido láctico se comience a transformar y comience la proteólisis y comience esas fibras a soltar. Por eso cuando comemos carne fresca, que es recién procesada, mi mamá lo ponía a las 9 de la mañana en un caldero ahí. Fuego, 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 fuego. Le echaban ablandador, le echaban bicarbonato, la majaban. La majaban con la mano del pilón. La majaban con el mazo del pilón, que quedaban mejor, ya sabes, sabrosa, porque el mazo del pilón tenía impregnado todo el agua y todo lo que el pilón, ¿no? Y se integraba. Estaba sazonando. Sí, y con eso, ¿qué hacías? De manera mecánica, romper las fibras y anticipar el proceso que debería darse naturalmente de la soltura. Y eso ocurre entre las 48 y 72 horas, dependiendo de la temperatura y de la condición en que tuvo el animal antes de el sacrificio. Entonces es importante que ese proceso se haga con rigor de ciencia, porque carne es un mundo tan grande que incluso se llama la ciencia de la carne. O sea, es muy complejo producir carne y entender la carne. Daniel, ¿cuáles son? Porque ya vamos a entrar en carnes. Sabes que a mí me gusta mucho la carne. Yo sé que tú sabes que después que pase esta pandemia, tú tienes que invitarme a un barbecue. Yo quiero un día estar contigo, comer carne. Tú debes ser bueno en la parrilla. Me la busco. Te maneja. Tú debes ser bueno en la parrilla, manejando la parrilla. Entonces, Daniel, ¿cuáles son los mejores cortes? En lo que hablamos en la res, ¿no? Vamos a hablar de res y podemos hablar un poco también de cerdo, pero entre el cerdo y la res, ¿cuál es el corte tú recomiendas? Digo, obviamente va a depender para qué lo quieres, ¿verdad? Exacto. Sí. Exacto. Todo va a depender, cada uno tiene su aplicación, todo va a depender para qué lo quiere. Por ejemplo, si vas a hacer un asado, vas a buscar tira de asado. Es del delantero, va unido con la costilla, va cortada finita, en tiras finas. Y ese es el típico corte, por ejemplo, sudamericano, argentino, Brasil, que vas a consumir en asado. Luego tienes en asado, para complementar un asado, ya que estábamos hablando de la parrilla, tiene el churrasco, pero el churrasco que no es un corte de una bola o de una cadera que cortan un trozo y lo tiran ahí. No, eso no es churrasco. El churrasco es una membrana realmente, es un músculo interno que se encuentra al interno del tórax, dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Eso es la pleura, es una membrana realmente muscular que es la que contribuye al proceso de la respiración. Entonces es un músculo que no hace una fuerza desmedida, sino un movimiento natural, como el de la respiración, y es bastante tierno. O sea, mientras más vago es el músculo, mejor es la carne. Mientras más vago es el músculo y trabaja menos, más tierno es. Eso digo, o sea, que mientras menos trabaja un músculo es más bueno. Exacto, sí, porque si tú haces mucho bíceps, cuando tú contraes, tú tienes, está roja, está duro, porque ha trabajado. Entonces, la fuerza que tiene de contracción es mayor. El esfuerzo es mayor. La carne, la tenereza de la carne viene dada por varios factores. Uno es la edad del animal, la alimentación del animal y la predisposición para carne del animal, o sea, la genética. Sí. Y lo más importante es el proceso que se da durante la cosecha del animal. Es decir, si tú tienes un buen proceso de cosecha y luego le da su tiempo para que se resuelva la rigidez
que estamos hablando de unas 78 horas, aproximadamente 48, 78 horas, dependiendo de la temperatura, tú vas a obtener una carne que es mucho más blanda. Ahora, luego se puede pasar al proceso de maduración. Y un proceso de maduración de carne se da en un ambiente controlado, ya sea en cámara frigorífica o en hueso, o en pieza entera, o empacada al vacío. Entonces, cuando tú haces un proceso de maduración de la carne, que puede ser de mínimo 21 días de maduración, mínimo, pero también hoy en día tú tienes cortes de carne con una maduración superior al año. Más de un año madurando. Sí. Y es carne fresca. Pero, por ejemplo, esos cortes son normalmente cortes grandes. Es como el chuletón, o sea, la parte del ribeye, del roast beef, toda esa parte del trasero, ¿no? Tiene que todo el longuísimo dorsus, que es un músculo grande, el que está acá atrás, el lomo. Entonces, se pone a madurar o pieza entera, que puede ser el cuarto trasero completo, incluyendo todo hasta la cuarta costilla, quinta costilla, que por aquí, como cortan por acá. Y eso se madura solo. Entonces tú tienes una carne que está colgada en un cuarto frío, a una temperatura y una humedad relativa determinada, que se va a poner por fuera bastante oscuro. Pero no pierde su consistencia, no pierde su textura. Pero eso no se puede hacer con todas las carnes, ¿verdad que no, Daniel? ¿O sí? Bueno, unas se prestan mejor, sí, para que otras. Por ejemplo, lo que son cazadores de aves, por ejemplo, sabe que el faisán es una carne dura. Y el faisán se queda, si hace memoria y busca en tu memoria un cuadro de un bodegón que habían faisanes colgados, se dejan con la pluma colgado para que pase ese proceso y entonces sí, luego lo procesas. Hay carnes que se prestan más para eso. Okay. Especialmente la que mejor se presta para el proceso de maduración son las carnes rojas. Okay. Son las que se prestan más para esto. Tú que mencionaste el tema del fresco y de congelado, siempre está la duda de cómo comprar la carne, si fresca o si la carne congelada, para el tema de sabor y de calidad de la carne. ¿Qué tú recomiendas? Mira, el tema con fresco o congelado va a depender también de la disponibilidad. Se congela carne para su conservación en frío para mediano largo tiempo, ¿no? Entonces, el tema que sucede con la carne congelada, que ni bueno ni malo, es que va a conservar las condiciones, prácticamente las condiciones exactas en que tú la congelas. Si era una carne que estaba aún con su proceso de contracción, sí, es una carne que cuando descongele no es que va a ser todo el proceso de porque pasaron tantas horas, es como si estuviera en ese momento. Sí. Entonces, todo depende el para qué la congelo y cuándo la congelo. Ahora bien, ¿me facilita la vida? Sí, porque la conservo más tiempo. ¿La voy a consumir en menos tiempo? No la congelo, la tengo ahí. Por ejemplo, si compro cortes que vienen empacados al vacío, un empacado al vacío, si está bien hecho, si no ha perdido vacío y a la temperatura de refrigeración, te lo puedes tener hasta un mes. Puede tener una vida útil de un mes tranquilamente. Y es una carne que va a hacer un proceso de maduración dentro de su empacado. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando lo abres,
va a encontrar que inicialmente es de un color más fuerte, más oscuro, pero eso es porque hay ausencia de oxígeno dentro del empaque. Una vez que abres el empaque y lo expone al aire, que entra en contacto con el oxígeno, ese color se revitaliza y vuelve ese color rojo cereza bonito que tenía, porque estamos jugando con los procesos oxidativos. Entonces, cuando está en presencia de oxígeno, la mioglobina, cuando se convierte en mioglobina, y va a tomar ese color brillante. Y luego, con el proceso de la oxidación, se va poniendo ya más oscura, marroncita, más oscura y cosas, y luego llega el verde. Esa parte importante, o sea, que la carne tiene que verse así, rosadita, bien viva. Que dicho sea de paso, Daniel nos explicó en algún momento, en una de las participaciones que tuvo que ha tenido en el programa, que eso que ustedes ven en la carne, esos rojos, ese líquido rojo, no es sangre. No es sangre, es proteína. Es la proteína de la carne. La proteína de la carne. O sea, porque ya ese animal hace años, o hace más, ya no, hace tiempo que no tiene, la sangre no tiene sangre, la sangre no transmite, no va por los músculos. Entonces, esa parte es importante, sí. Sí, porque mira, hay una cosa importante para la conservación de la carne, que haya un buen desangrado. Hay un buen desangrado. Claro. Entonces, toda la sangre que está en el torrente sanguíneo debe salir. Debe salir, se debe eliminar. Entonces, no queda sangre circulando. Por eso que a ti te gusta la carne término casi crudo. Bueno, yo lo más cocido que yo como una carne sería rayando el 3/4. Rayando el 3/4. Pero sería súper cocido. Pero el óptimo, ¿cuál sería? Para mí, el término medio. Término medio. Término medio. Por un tema. Básicamente no tiene aún un proceso de desdoblamiento de proteína por efecto calórico, sino que lo va a tener a nivel enzimático. La digestión, si la carne está madurada, la digestión va a ser mucho mejor. Okay. Y no es que... otra cosa que quiero aclarar es que al interno de un animal sano, al interno del músculo, es totalmente inocuo. O sea, tú no vas a encontrar bacterias, a menos que no sea por una contaminación cruzada. ¿Por qué, Daniel, esa mala fama que tiene el cerdo? El cerdo se le ha achacado de muchas complicaciones de estomacales, gastrointestinales y demás. Y hay gente que hasta le echa limón, o sea, hay un proceso hasta, no sé si será mito, pero la gente lo utiliza mucho con respecto a esto del cuidado cuando se come cerdo. ¿Es cierto que el cerdo es una carne que pudiera crear algún tipo de complicación de salud? A ver, si lo decimos así a grandes rasgos, hasta el agua te produce una complicación de salud. Claro, realmente. Pero lo que quiero decir con esto es, mira, la carne de cerdo está considerada hoy en día una carne sana. Es la otra carne blanca. Hoy en día el cerdo que se produce tiene una capa de grasa menor que lo que era el puerco. Vamos a diferenciarlo. El puerco. ¿Qué pasaba con el puerco? El puerco se alimentaba en el pasto. De lo que sea. De lo que aparecía. Entonces tenía un tema de que también en la basura, buscando fuentes de vitamina, proteína, nutrientes, también consumía hasta materias fecales. Entonces, ¿qué pasaba? Si había una contaminación ahí de alguien que tenía un parásito como la triquina. Exacto, la triquina venía, que es una fase de un parásito que está habitualmente en el humano. Entonces se enquista
dentro de la carne y se reproduce ahí. Pero eso sucedía cuando tú tenías un animal suelto, prácticamente realengo. Viralata, un cerdo viralata. Con todo el respeto para el perro viralata, que para mí es el mejor perro del mundo. Sí, un cerdo viralata. Exacto, era un puerco viralata, que comía lo que andaba ese viraba lata. Ese sí viraba lata. Es verdad. Donde quiera que encontrara cualquier cosa, ahí iba. Pero también yo creo que hay una relación, Daniel, porque muchas de las enfermedades que contrae el cerdo, como tú bien dices, nosotros son de los pocos animales que podemos contagiarnos de enfermedades comunes. Sí. Pero es mira otra cosa, es por el parecido que tenemos con los cerdos, aunque la gente no lo quiera creer, pero realmente el cerdo se ha estudiado para trasplante de piel, trasplante de órganos, o sea, para todo. Es más, cuando se hacen pruebas de laboratorio de vacunas y cosas, utilizan cerdos, además de ratones, que es otro animalito que también tiene mucha relación por el tema de los genomas, pero los cerdos igual. Sí, sí. Entonces, mira qué pasa. Normalmente, cuando hay una mala manipulación de los alimentos, estas cosas suceden. O sea, ahorita decíamos, al interno del músculo es inocuo. No hay una contaminación si el animal es sano. Es inerte, ¿no? No hay. Ahora bien, ¿qué pasa cuando manipulas el cerdo? Cuando manipula la carne. El tipo, yo he visto, yo llegué a ver personas en mercado público picando la carne en un tronco de madera, en un tronco grueso, que está ahí y con el hacha que le pega, bam, bam, bam. ¿Qué sucede? Ese pilón no se lava. Eso no lo sanifican. Entonces cuando ese machete, esa hacha, esa mocha, eso lo que sea, corta y abre la madera, va grasa, va proteína, va carne, va residuos, y todo eso se convierte en un medio de cultivo para bacterias, que a la temperatura de 32 grados centígrados, 37 grados centígrados que tenemos ahí al sol, es una fuente de contaminación increíble. Entonces, el tipo, ¿qué pasa con esta gente? Manipula la carne, pero no ¿tú lo ves lavarse la mano? No hay, porque tengo un mercado público donde solamente lo que tiene su pedazo de carne colgado ahí, que llevó la doñita, y le pica una libra y lo mete en el mismo peso. Así, plax. No hay un proceso de sanificación. Y pasa un perro por ahí y lo espanta como el mismo cuchillo. La moca, el motorista que pasa, que te deja el smog, te levanta el polvo. Entonces, es un tema cultural serio que tenemos. Sí. Y las autoridades sanitarias deberían hacer conciencia de esto y darle la importancia que tiene. Es salud pública, es a largo plazo. Es a largo plazo. Es a largo plazo. Pero eso te va a incidir luego en la cantidad de enfermedades que vas a tener que afrontar a largo plazo con la población. ¿Hacia dónde tú estás llevando? Daniel, yo no quiero terminar, que ya nos quedan 10 minutos, sin allanar un poquito la conversación, bajar un poquito la conversación a los niveles que más nos gustan a nosotros, que son las frituras. Vamos a la fritura. La fritura, vamos para la fritura. Vamos a la fritura. La fritura es parte, la fritura nuestra de cada día. Yo veo cómo se comen tantas cosas y yo te pregunto, Daniel, ¿es correcto todo eso que se come, que las cadenetas, el hociquito, el rabito, todas esas cosas que se comen en fritura, entresijos, de todo, sí, enchufe, como le dicen, ¿verdad? Sí. Todo eso es correcto, se come, es parte, tú lo recomiendas comer. Si te funciona, cómetelo. Si te gusta, cómetelo. Pero ¿sabes por qué? Mira qué pasa con la alimentación. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes mucho colágeno. Es una fuente muy buena de colágeno.
Eso tiene mucho cartílago. Sí. Las orejas de un cerdo es puro cartílago. Es puro cartílago. Entonces, ese colágeno te sirve para tus articulaciones. O sea que, espera, las orejitas de cerdo son buenas para las articulaciones. Sí. Las articulaciones. Sí, pero tú estás consumiendo colágeno. Eso va, sí. Mucha condroitina, que la vas a comprar como suplemento en una pastillita que viene de China. ¿De dónde crees que viene? Es de ahí. Es de ahí que te la traen. Entonces, la cuestión está, vigila la manipulación. ¿Cómo se manipula? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja que tiene la fritura? Es que es el proceso de cocción, donde tú tienes un aceite en ebullición a una temperatura que ninguna bacteria patógena va a resistir. Cuando agarran ese entresijo que está ahí, que hace 2 horas que está ahí en la bandeja, que tú llegas, que ellos le dan una pequeña cocción, ¿verdad? Primero. Sí, está precocido. Sí. Está precocido. Y eso le ayuda a conservarse un poco más. Pero está la señora que tiene que estar con la... espantando ¿verdad? La mosca. Las moscas. Y las moscas son fuentes, son vectores de contaminación. Las moscas van aquí, van allí, vienen, van y vuelan por todas partes, están en todas partes y vienen y te contaminan tu producto. ¿Cuál es la suerte que tenemos? Que va a un aceite que esté en ebullición. Y ok. Ahora bien, los fritos buenos, sabe bien. Pero, hay un pero. Tú no tienes garantía de que ese aceite donde la doña está cocinando lo cambió hace cuánto. 4WD ese aceite. Ese 4WD. De un camión Isuzu ñato de eso. Entonces, el problema viene ahí. No es la temperatura, no es la contaminación que tuvo aquí, es el aceite. Que un aceite quemado donde está quemando continuamente proteínas, produce un derivado que se llama acroleína. La acroleína resulta que es un principio cancerógeno. No es la carne lo que te va a hacer el daño. Que lo va a producir ese aceite quemado de semanas y semanas, que está del color de la goma. Pero Daniel, te voy a decir una cosa. Eso del aceite quemado, por ejemplo, cuando tú vas a Boca Chica y te comes el pescado frito de Boca Chica. El más sabroso, la bolita. Es el más sabroso. Y si tú vas a un restaurante y pides pescado frito de Boca Chica, que lo tienen en algunos restaurantes, no sabe igual. La diferencia es el aceite. El aceite. Sí. Es que en la grasa está el sabor. Sí. En la grasa te conserva el sabor, te aporta sabor. Por ejemplo, tú has visto que en Japón la carne de wagyu o cualquier otra es una carne que lleva una infiltración grasa que tú la ves y tú dices, no, yo eso no lo como. Pues es pura grasa, es blanca prácticamente. De la cantidad de grasa infiltrada que tiene el marmoreo, que se le llama. Sí. Y eso es y ahí es donde está el valor, porque ahí es la carne mucho más tierna, súper sabrosa. En la grasa es donde se esa es la más cara, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Sí. El wagyu es la más cara. Sí, son cortes, sí. Son de $100. Sí, estamos hablando de cortes carísimos. Entonces, esos cortes son apreciados por la cantidad de grasa que tienen. En la fritura... Dime, termina. En la fritura, el tema que tenemos es que, sí, la grasa, después de pasar 5, 7, 10 docenas de loro por ahí, y de yanique, porque es el mismo aceite, y los tostones, todos esos sabores se van concentrando y dan un sabor único. Pero también trae complicaciones posteriores. Sí, si lo consume continuamente y a la larga, porque todo es también un premio acumulativo. Si es el hábito que hace. Así es. Daniel, mira, nos quedan 5 minutos. Sí.
Y yo así rápidamente voy a ir diciendo comidas y tú me vas diciendo cuál es tu parecer. Por ejemplo, mi amiga Raquel, que está aquí en Facebook, me dice, Pablo, pregúntale del mondongo. El mondongo son las entrañas, son los intestinos, básicamente, que llevan un proceso de cocción importante y que van procesados de manera particular. Pero el mondongo es los intestinos, ¿verdad? Sí, no sí, los intestinos. Sí. Intestinos y estómago. Las heces fecales del animal. Sí, claro. O sea que hay que lavarlo muy bien. Hay que lavarlo bien. Hay que lavarlo bien. Hay que lavarlo bien. Aunque hay gente que dice que si no tiene cierto sabor. No, déjese de eso. Pero no. Déjese de eso. Déjese de eso. ¿Verdad que no? No. Hay que lavarlo bien. Hay que lavarlo bien. Y también, ojo, hay que tener cuidado con que lo lavas. Porque hay lugares donde usan blanqueadores que no son... Cloro. Hay algunos que sí. Sí. Entonces hay que ver bien cómo lo lava, pues, y qué residuo te deja. Porque si tú, por ejemplo, si utilizan cal para el blanqueado, para la limpieza, y eso es natural porque la cal es fosfato de calcio y eso es natural. Y eso blanquea, hace una reacción y cosas, y eso está bien, eso no hay problema. Pero no uses agente químico para lavarlo. Ok. Morcilla. Ahora, la morcilla, excelente. ¿Por qué excelente? Es una extraordinaria fuente de hierro hémico. Es el hierro que está biodisponible. Tienes una cantidad de proteína increíble. Entonces, tú tienes allí no solamente el hierro, sino también proteína en cantidades industriales. Bofe. Bueno... ¿Qué es el bofe, Daniel? ¿De dónde saca el bofe? El bofe no es nada más ni nada menos que el pulmón del animal. El pulmón del animal. Los pulmones se toman, se secan, se salan, se pone su grito de naranja, se deja al sol, se dejaba al sol secar para que freya mejor. Esa es la única carne que se tiende. Por eso es gomoso. Entonces, son productos que son interesantes, que surgieron de la necesidad del pueblo de alimentarse. Y de aprovechar cada parte del animal. Me gusta el bofe. Me gusta, tengo que admitir, sí. Me gusta el bofe. Me gusta un bofecito frito con una yuquita mocana con cebollita. No, ay. Nos queda 1 minuto y 30 segundos, Daniel. Daniel, de verdad que te agradezco muchísimo. ¿Tú has comido enchufe, Daniel? O sea, el hocico del cerdo, ¿no? No, Daniel. ¿Y por qué? Me confieso que no. ¿Y por qué? Yo tampoco. No me llama. Un hombre que come guayú no puede comer hociquito, ¿verdad que no? No, óyeme, hay una cosa interesante y es que en alimentaria yo no tengo prejuicio con comida. Sí. Yo hago como dijo el Señor, mata y come y pruébalo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo pruebo, para poder hablar yo tengo que probar todo, pruebo de todo, me gusta probar cosas raras también y bueno, si hay que darle, pero no es mi preferido. Muchísimas gracias, hermano, te agradezco muchísimo esta oportunidad, esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros para hablar sobre otras carnes y otros niveles. Gracias, hermano. Gracias a ti, gracias a todos. Chao. Pasa buena. Bye bye, señores. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Bye bye. Bye.